Hola, bienvenidos a un programa más de Odontología para Todos. Soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, ortodoncista y conductor de este programa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los temas que siempre tenemos aquí en el programa, que es acerca de carillas de porcelana. Para esto tenemos un invitado especialista en odontología estética, odontología cosmética, restauradora e implantología. Él es el doctor Baltasar Gutiérrez Huizar. Doctor, bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias. Pues vamos a conversar. Quiero que el día de hoy, pues nuestros televidentes aprovechen tu visita aquí al programa, aquí al foro, para que conozcan cuáles son los pormenores, los pros, los contras acerca de la colocación de carillas de porcelana. Sí, muchas gracias. Bueno, doctor, primero que nada, agradecerte la invitación a tu programa, saludar a tu audiencia y bueno, pues muy contento de estar aquí, ¿verdad? Para hablar de un tema muy interesante y sobre todo yo creo que un tema que en la actualidad es muy concurrido, porque pues bueno, las carillas dentales es un tratamiento odontológico restaurador, el cual yo creo que cada día está más en demanda, ¿sí? En la actualidad, pues bueno, hay yo creo que una ola de, pues ahora con las redes sociales o creo que también es algo que se da mucho en los tiempos actuales, cuidar el aspecto, ¿no? Cuidar el aspecto, hay mucha gente que ahora pues le gusta ir al gimnasio, verse atractivo, entonces creo que también en el área odontológica pues se ha visto en mayor demanda este tipo de tratamientos pues por la misma vanidad que ahora estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Pero creo que es algo positivo, obviamente tiene muchas repercusiones, obviamente a favor de la salud, a favor de sentirte bien, a favor de la autoestima, entonces es un tratamiento que a pesar que tiene muchos años ya pues en la rama odontológica, creo que ahora es algo que se ve cada vez más, ¿no? Que la sociedad, lo demanda un poco más a los dentistas y pues bueno, un tratamiento muy común, pero que también tiene sus indicaciones y bueno, eso es lo que me gustaría hablar el día de hoy aquí. Primero que nada, quiero que le expliques a las personas que están allá del otro lado, ¿qué es una carilla dental? Ok, mira, el tratamiento de carillas dentales es un laminado cerámico, aunque puede ser de diferentes materiales, pero es un pequeño laminado que se pega, por así decirlo, en la cara frontal de los dientes. Entonces, nosotros mediante ese pequeño laminado podemos modificar de cierta forma, o sea, tiene sus limitaciones también, pero podemos modificar la forma, el color, así como el tamaño de los dientes. Todo esto con el objetivo de tener una sonrisa estética, ¿verdad? O sea, que se vea una sonrisa bonita. Es decir, compensar todos aquellos faltantes que normalmente en cuanto a estética no tienen los dientes de los pacientes. Entonces, se les compensa a través de estas carillas, que sabes que yo siempre les digo a los pacientes que son la cara frontal, que por eso se llaman carillas, que es una cara y es algo así como las uñas que usan las mujeres cuando se las compran ya hechas, que van a estas tiendas donde nada más les ponen un adhesivo, un pegamento de contacto, y entonces yo les digo, pues es similar, nada más que son de materiales completamente diferentes. Obviamente no son del material que venden las uñas de las damas, pero sí es un material que está hecho específicamente para el paciente, ¿verdad? Entonces, sí, así es. Tú dinos, ¿en quiénes colocas este tipo de carillas? ¿Quiénes son las personas que están indicadas para usarlas? Ok, mira, las carillas tienen diferentes indicaciones. Por lo general, como te mencioné antes, se utilizan cuando hay alguna falla en el color del diente. Por lo general, por darte un ejemplo, las personas de edad avanzada, es decir, con la edad tenemos un cambio de color en los dientes, que es algo natural. Entonces, a veces sirve para obtener una modificación grande de color, ¿verdad? Si nosotros tenemos a lo mejor un paciente muy joven que no tiene los dientes tan amarillos, pues bueno, obviamente se piensa en un tratamiento un poco más conservador, porque este tratamiento es importante decirlo que ya es algo restaurador, o sea, ya vamos a meternos en el organismo de la persona. Entonces, este tratamiento se da para casos extremos. Por ejemplo, como vemos en esa imagen, un paciente, si me puedes poner la anterior, por favor, gracias. Aquí tenemos algo muy común en Durango, ¿sí? Que es la fluorosis dental. Todas estas manchitas, color marrón, color blanco, que tiene diferentes índices, ¿no? La fluorosis. Entonces, yo la recomiendo la colocación de carillas en índices de medianos a severos. Hay índices muy ligeros que podemos a lo mejor tener un buen resultado solamente con un agente químico. Sin embargo,
En el caso que estamos teniendo aquí en pantalla, pues bueno, ya hay a lo mejor algún defectito de esmalte, hay ligeras malposiciones, si te fijas hay dientes que están un poquito chuecos. Hay que también hacer aquí un hincapié que tienen que ser malposiciones muy ligeras. Si Ay, hay... qué bueno que lo mencionas, Sí, porque claro, acuérdate doctor, que soy porque ortodoncista yo sé que y te puedes meter en allá iba. conflictos conmigo. Sí, 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 allá iba. Esto, tenemos que ser muy claros que cuando hay una malposición grande, cuando hay Sí. dientes demasiado fuera de lugar, pues para eso están las especialidades como la que tú manejas, que es la ortodoncia, que algunas veces entran primero, después ya, si es necesario, Claro. se contempla a lo mejor el uso de carillas dentales, pero pues también hay que ser claros y específicos en esto, porque a lo mejor la gente puede entender que esto puede sustituir a la ortodoncia y para nada, ¿no? O sea, Oye, mira, un solamente... caso muy común, y no sé si te acuerdas de, o recuerdas a una cantante que estuvo muy de moda hace unos 10 años, Anaí, Ajá. que un tiempo, bueno, le hicieron este tipo de, ella fue con su dentista, creo que no quiso pasar por un tratamiento de ortodoncia, entonces dijo, Sí. no, pues a mí déjame los dientes bonitos, pero no quiero pasar por un tratamiento de ortodoncia, entonces le pusieron unos dientes y Ajá. la verdad es que la gente, pues sí, ella es delgadita, es chaparrita, menudita, y de repente unos dientes enormes que ahí va arrastrándolos por el piso, Sí, sí, que sí. yo digo, bueno, es una exageración el tamaño del diente. ¿Por qué? Porque ella en la desesperación no quiso primero pasar por la especialidad de la ortodoncia, que es enderezar los dientes. Entonces me parece muy Exacto. bien que hagas esta aclaración. Sí. Y bueno, aquí también hemos tenido en programas anteriores lo que es blanqueamientos, y que son el tema para ligeros o moderados, pero ya en estos casos, como las fotografías que estabas presentando ahorita, que era un caso moderado de fluorosis, Sí. pues obviamente están indicados cualquier tipo de carillas de los diferentes materiales, ¿verdad? Así es, sí, así es, doctor. Y pues bueno, también lo que mencionas de la actriz, que bueno, son temas muy interesantes porque eso también hay que verlo, ¿no? Ahora la gente, y yo creo que es algo complicado en cuestión de carillas, porque estamos metiéndonos en un tema que es estético, y la estética pues es objetiva, ¿no? O subjetiva, perdón. O sea, a lo mejor tú puedes decir que este jarrón, pues a ti te encanta por la forma que tiene, por el color, y a lo mejor a mí como me gusta más el azul, te puedo decir, no, la verdad es que a mí no me A mí no gusta. me gusta. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo lo que mencionas con el ejemplo que diste de esta cantante, porque muchas veces tenemos que conocer cuál es el aspecto estético que el paciente está buscando, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, a mí me encantan los dientes de Anaí, así grandotes como tú los ves, Sí. súper artificiales. Y bueno, hay gente, por ejemplo, a mí me gusta que a mis pacientes se le vea un resultado natural. Que No, y hay se que darle note. gusto al paciente. Al final de Claro. cuentas, pues te están pagando para que tú les des un servicio, y si quieren sus dientes grandotes y lleno, pues Exacto. bueno, adelante. Sí, claro, claro. Aquí el paciente es el que manda. Así es, el que paga manda. Sí, el que paga manda, así es. Pues bueno, yo quisiera saber también en qué personas no les vamos a hacer carillas. Tú no recomiendas hacerles carillas. Bueno, ya dijimos en casos donde la malposición es mayor, o sea, no es ligera, sino malposiciones Sí. graves. Sí, sí, sí. Mira, también algo muy importante en pacientes que tengan mala higiene dental, ¿verdad? Claro. Antes que nada, este tratamiento, a pesar de que es estético, lo que busca es restablecer la salud del paciente. Es lo que vamos a buscar nosotros como pues, odontólogos, ¿no? Que nos dedicamos al sector salud. Lo primero que vamos a buscar es la salud, la función del paciente. Entonces, si vemos que un paciente no tiene cuidado en su salud o que no le echa ganas a la higiene, pues estos casos obviamente no se indican. ¿Por qué? Porque es una restauración que necesita sus cuidados específicos, necesita estar en un ambiente biológico que esté funcionando adecuadamente. Entonces, si tenemos algún proceso infeccioso, si tenemos mala higiene, si tenemos algunos otros factores, pues muchas veces tenemos que arreglar primero el factor que está causando a lo mejor que no esté una adecuada salud en su boca, y posteriormente tal vez se puede colocar una carilla. Pero definitivamente en personas con enfermedades de sus encías o algunas veces también esqueletalmente hay imposibilidades, ¿no? Posiciones de la mandíbula que se tienen que corregir o malposiciones severas, como lo comentamos antes, también no es posible colocar unas carillas. Como ya lo mencioné, es un laminado muy fino de un material cerámico que ya pegado en el diente es muy resistente, pero si yo no cuido la posición de mis dientes, cómo está mordiendo el paciente, si hay una adecuada función, pues a lo mejor se puede Y comprometer déjame que la te ayude, integridad. Baltasar. Mira, hay pacientes que muerden lo que nosotros llamamos borde a borde. Exacto. Donde sus dientes, los dientes de arriba y los dientes de abajo, están incidiendo o están
los de arriba por Exactamente. encima de los de abajo, y entonces a lo que se refiere el doctor es que si ustedes presentan este tipo de mordida, obviamente pues se colocan las carillas, pero la permanencia de ellas en boca pues va a ser Exacto. por muy breve tiempo, porque al momento de que hagan contacto, y sobre todo contacto nocturno en la noche, y de una forma involuntaria, las personas buscan un acomodo natural de los dientes, entonces se las van a aventar las carillas, Sí. se las van a desprender o las van a fragmentar o a fracturar, pues. Entonces, Exacto. este es un tipo de malposición que obviamente, aunque el diente esté muy amarillo, pues de todas maneras no se va a poder corregir mediante las carillas dentales. Y bueno, estamos platicando contigo, el doctor Baltasar Gutiérrez Huizar, con un tema muy importante para ustedes que son las carillas de porcelana. Y bueno, vamos a regresar después de un breve corte. Aquí los esperamos. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta platicando de las carillas de porcelana con el doctor Gutiérrez Huizar. Y quiero continuar el programa preguntándote, últimamente, desde hace unos 6 años para acá, he escuchado mucho un término que, bueno, yo sé a lo que se refiere, pero quiero que se lo expliques a las personas en casa, que es un diseño de sonrisa. Ok, mira, el diseño de sonrisa es algo que, como tú lo mencionas, no es nuevo, ¿verdad? Sin embargo, ahora con la tecnología y con los pues, avances que hemos tenido, que ya hay en todas las ramas, ¿verdad? Tanto de la salud como de cualquier otro tipo de negocio, pues también la mercadotecnia juega un papel importante. Entonces, el diseño de sonrisa, yo lo veo de esta forma, es solamente la planeación de un tratamiento estético, ¿sí? De ahí parte. Sin embargo, puedes hacerlo de diferentes formas. Ahora está muy frecuente utilizar el diseño de sonrisa digital, que consta en tomarle fotos a los pacientes en diferentes posiciones cuando el paciente sonríe y después hacer en la computadora mediante un software una superposición de imágenes donde se vean unos dientes más bonitos que tú se los puedes colocar al paciente. De esta manera tú lo puedes motivar o tú le puedes decir al paciente cómo se vería su cambio de imagen antes de hacer algún tipo de tratamiento, pues ya directamente en su boca, ¿no? Aquí las imágenes que le están mostrando es una manera diferente. A mí me gusta hacerlo un poquito más real. Hay muchas maneras de hacer este diseño de sonrisa. Por ejemplo, mira, aquí tenemos este caso de una paciente con dientes muy pequeñitos, con diferentes colores. Y esto que lo estoy colocando yo es un prototipo, que es solamente unos Este dientes. no es el trabajo final, Este no es el trabajo es final. la propuesta Esta es la propuesta, que le haces exactamente. al paciente y dices, bueno, probablemente si le pongamos unas carillas va a quedar así. Exactamente. Entonces, mira, esto es muy interesante porque tú antes de abordar al paciente le puedes explicar cómo se va a ver al final de este, ¿verdad? Entonces, Claro. muchas veces los pacientes pueden estar indecisos o pueden decir, es que no estoy seguro cómo voy a quedar al final. Y esta manera, de la manera que lo hago yo, que es diferente a la de la computadora, yo llevo esta prueba, que es un prototipo, son dientes literal de plástico sobrepuestos sobre los tuyos, donde tú te puedes ir a lo mejor a tu casa con ellos puestos y bueno, convivir con tus familiares, con tu pareja y decirle, oye, mira, este es el plan, la propuesta que me está haciendo el doctor de hacer un tratamiento estético. Y sobre todo es una manera de comunicación entre el paciente y nosotros, ¿no? Lo que te comentaba hace ratito. Si yo puedo entender a mi paciente qué es lo que quiere mediante esta prueba. Si a él no le gusta, yo lo puedo modificar y llegar ahora sí al punto donde vamos a partir y es una manera de comunicarme con mi paciente. A lo mejor mi paciente me dice, quiero los dientes más blancos o más largos o más cortos. Bueno, yo la puedo modificar antes de entregarle un trabajo final que no resultara satisfactorio. Imagínate, eso sería un fracaso, ¿no? La verdad es que experimenta un nivel de frustración el paciente y con ello la frustración del paciente también viene a la frustración de uno como odontólogo. Claro, Entonces, bueno, yo creo que todos hemos experimentado ese tipo de frustraciones, o sea, a través de nuestro trabajo es imposible dar gusto al 100%, pero sí, nosotros hacemos como especialistas pues nuestro mejor esfuerzo claro. para darle gusto, para que el paciente se sienta contento y nosotros orgullosos de nuestro trabajo. Exactamente. Pero bueno, básicamente eso es un diseño de sonrisa, ¿no? O sea, una planificación
anterior al trabajo final. Y de esta manera, pues bueno, también puedes motivar a un paciente, a lo mejor, como te digo, alguien que está indeciso en hacer este tipo de tratamiento, se le puede hacer sin ningún compromiso un diseño de sonrisa y ya el paciente puede decidir o motivarse a llevar a cabo el tratamiento más adelante. Bueno, y en cuanto a esto, ¿qué tanto se desgastan? Porque, bueno, yo he sabido, he escuchado los términos y yo sé, bueno, allá en casa a lo mejor si se meten en internet y ven toda la publicidad que existe, hay unas carillas que dicen que de lente de contacto. Entonces, Sí. por lente de contacto yo entiendo que son extremadamente delgaditas, pero ¿a cuánto asciende el desgaste que tenemos que hacer para colocar estas carillas? Porque obviamente tenemos que desgastar la parte frontal de los dientes. Sí. Hay unas donde en realidad se pueden colocar incluso sin desgastar los dientes. Yo no sé si tú eres partidaria de ellos. Yo, por ejemplo, yo me resisto a ese Sí. tipo de carillas porque Sí. siento que se ven sobrepuestas, se ven sobrecontorneadas, se ven grandes, se ven bruscas. Siento, no sé, es mi percepción. Claro. Pero también depende de la anatomía del diente del paciente. Si el Exacto. paciente tiene el diente completamente plano, es como el vientre, vaya, si ustedes son de vientre plano, pues a lo mejor, o de diente plano, pues se le puede sobreponer una carilla de este tipo. Explícanos el grosor que se desgasta. Mira, esto es muy interesante y qué bueno que haces énfasis en eso, porque yo tampoco soy muy partidario de las carillas sin desgaste, que muchas veces puede ser también como un factor de mercadotecnia, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que le quiero aclarar a la gente es de que vayan con alguien que esté preparado, porque esto es específicamente para cada caso. Hay casos donde puede ser a lo mejor una persona que tiene un dientito de leche que nunca se cayó y que tú le tomas una radiografía y no viene su diente permanente y es un diente muy pequeño, muy delgado, con forma de conito, entonces ahí pues ya para qué voy a tallar ese diente, ¿no? O sea, yo voy a colocar una carilla tal vez sin desgastar, pero el 90 y tantos por ciento de los casos pues no es en realidad el caso ideal, ¿no? Entonces, ahora, en la anterioridad se usaban carillas demasiado gruesas, se hacía un desgaste sin control y bueno, creo que esto es muy importante porque gracias a la tecnología también y a los técnicos dentales, que son los que hacen las carillas, pues se acostumbraron a trabajar en diámetros muy delgados. Por ejemplo, aquí en la primera imagen, mira, ¿qué es esa? Podemos observar el espacio que yo necesito. Aquí vemos un diente en una magnificación, eso que están viendo ustedes verde, es una referencia que yo tomo de la prueba estética que hice con anterioridad, y yo cuando desgasto el diente, yo desgasto sobre esa prueba. O sea, voy a desgastar primero el plástico, y va a haber algunas zonas del diente que yo voy a tocar más, va a haber algunas zonas del diente que a lo mejor ni siquiera se tocan, pero esta es una manera muy controlada y yo puedo tener este desgaste que ustedes están viendo en pantalla, que es uniforme. Entonces es un espesor controlado donde yo parto del diseño final de mi carilla, ¿verdad? Entonces si vemos la imagen siguiente, este ya es el laminado cerámico del que te hablo. Aquí lo estamos midiendo con un calibrador, que son unas pinzas que están milimetradas, y si me pasas la siguiente imagen, por favor. Aquí vemos que cada número representa 1 milímetro. Entonces vemos aquí que ni siquiera llega a medio milímetro la carilla. Estoy desgastando. Representa más bien Ajá. décimas de milímetro. Décimas de milímetros. Ajá. Estamos hablando de espesores muy, muy delgados. Aquí en este caso estamos que está entre el 3 y el 4, entonces son entre 3 y 4 décimas de milímetro. Exactamente. Entonces, ¿yo qué tengo que desgastar de mi diente? Esa cantidad, nada más. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, con una técnica específica que ya les expliqué. O sea, yo desgasto sobre la prueba que te estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, yo sé que si tengo que desgastar a lo mejor un poquito más en un diente que otro, bueno, con esto tengo el control y no hago un desgaste excesivo y tampoco me queda una carilla como las que mencionamos, que esté demasiado burda, demasiado gorda, que se vea artificial, que se vea una sonrisa pues muy falsa. Entonces, no, incluso el cepillado, la higiene, porque al sí. momento de estar sobrepuesta, el contorno que queda arriba en la encía, entonces le queda como una pestañita o les queda ahí un saliente que es muy difícil de mantener higiénicamente. Entonces, yo sí respeto la forma de trabajar de los colegas, pero no, en lo particular no me gusta. Sí, mira, nada más para terminar con ese tema, yo lo que veo es así, todo ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la carilla va a ocupar un lugar en ese diente. Claro. Si no hay un lugar donde quepa, entonces vamos a crearlo o lo vamos a sobreextender, ¿no? Entonces el diente se va a ver muy grande. Por eso, si el diente se tiene que desgastar, pues lo vamos a desgastar. Probablemente no es lo mismo que yo agarro un diente y lo hago a mano alzada, que lo hago con una técnica, con un protocolo, donde yo solamente desgasto lo que necesito,
que son unas décimas de milímetro, que no creo que haga demasiado daño ese diente, porque aquí pues, estamos hablando de una prótesis, va a tener un tiempo de vida. A lo mejor en un futuro se tiene que reemplazar. Entonces yo lo que quiero es conservar Y la perdón mayor que cantidad. te disculpe, y hablando, Sí. ya tocaste el tema de lo que es el tiempo de vida. ¿Qué tiempo de vida tienen este tipo de trabajos? Ok, mira, esto depende mucho del cuidado que le dé la persona, ¿verdad? Esto Claro, es algo ujú. fundamental. La porque, higiene, el cepillado. exacto. Muchos de mis pacientes me preguntan, doctor, ¿cuánto me va a durar mi trabajo? Yo le digo, pues desgraciadamente no puedo andar contigo todo el día para ver cómo te comportas y decirte no hagas esto, no hagas esto otro, pero Ujú. las carillas tienen mucho tiempo. Como te digo, es un tratamiento que ya tiene bastantes años en el mercado. Y bueno, hay estudios que hablan, por ejemplo, de una supervivencia de éxito a los 5 años, arriba del 95%. Ok. Entonces, a los 10 años estamos hablando de cerca del 92%. Entonces, es una supervivencia, la verdad que sí se me hace bastante aceptable, más de 10 años. Hay estudios que hasta de 20 años, ¿verdad? Pero todo depende del cuidado que le dé la persona, así como también pues del material con el que se haga la carilla. ¿No? Y de la mordida, de la oclusión, Claro, de lo que coma. de la planeación también. Obviamente, pues hay pacientes que parten o quieren partir piñones, nueces y No, usan sí, 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 sus dientes como si fueran instrumentos de trabajo, ¿verdad? sí, no, esto está totalmente contraindicado en las carillas, totalmente. Entonces hay que hacer muy bien esa aclaración porque obviamente pues sí se les tiene que dar cierto cuidado, digo, no extremo, pero sí tienen que cuidarse, ¿verdad? Entonces, bueno, y en cuanto a cuáles son los materiales los cuales empleas para hacer las carillas. Ahorita estamos hablando de las carillas de porcelana, pero Sí, obviamente hay de diversos materiales. sí, así es. Mira, el material que yo más recomiendo porque es el más duradero y es el que tienes más estética al final del trabajo es la cerámica. Sí, es un material que también viene desde mucho tiempo, se ha usado en la odontología. Ahora, en realidad, pues la cerámica ha evolucionado. Hay unas cerámicas muy bonitas que se ven prácticamente Sí, igual que el diente. sí. Obviamente la naturaleza, igualarla es imposible, pero la verdad es que los materiales han evolucionado muchísimo. Pero ¿cuál es la desventaja de la cerámica? Pues que es costosa. Sí, un tratamiento de unas carillas de cerámica, pues sí es un costo, pues a lo mejor no muy elevado, pero hay personas que sí buscan una opción más económica y pues para eso está la solución de las carillas de resina. Aquí en la imagen estamos viendo un tratamiento con carillas de resina, que esto pues es un plástico, ¿verdad? Es un plástico el cual, pues bueno, también va a sufrir a lo mejor desgaste, no Y va a va a tener la durar misma... menos tiempo Exactamente. porque cambia de color a veces y obviamente pues lo económico no lo hace más duradero. Entonces, si desde un inicio nosotros recurrimos a un tratamiento a lo mejor un poquito más costoso, pero va a tener mejor estética y más durabilidad. Así es. Disculpa que te No, interrumpa y no, bueno, no. ya hemos llegado al final de nuestro programa. A mí lo único que me queda es despedirme de ustedes, agradecer a nuestro invitado, al doctor Gutiérrez Muchas Huizar, gracias. por este interesante tema y esperemos que ustedes nos acompañen la próxima semana aquí en TVUG. Hasta luego.